el desierto de piedra y los pueblos de Coyoacán. Hace más de 1600 años, el volcán Xitle estalló en una gran erupción por primera vez. La lava de este gigante de piedra se extendió por decenas de kilómetros a la redonda. Mucho tiempo después, cuando los ríos de fuego se secaron, se formó el pedregal. Pronto muchas plantas y animales comenzaron a poblar este enorme desierto rocoso. Había serpientes, pájaros, cacomixtles, hasta mapaches. Todos ellos encontraron un hogar para vivir entre los montes de lava petrificada, y de la piedra brotó la vida. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Por ahí de finales de los 60 y principios de los 70, cuando mis hermanos y yo, que éramos pequeños, veníamos de paseo a todos estos espacios. Y digo de paseo porque aunque realmente nos quedaba unos cuantos metros y nos sigue quedando unos cuantos metros de la casa, pues para nosotros era toda una aventura. Generalmente y increíblemente veníamos acompañados primeramente por la abuela Cristina. A pesar de su edad, ella fue la que nos traía a conocer todo este lugar. Pero muchas veces también veníamos solos. Nos dábamos nuestras escapadas y valía la pena la aventura, porque si bien veníamos temerosos de perdernos, de encontrarnos con algún animal que nos pudiera picar, de caer en el pantano, pues también era fascinante conocer todo eso y descubrirlo solos. Y pues realmente la aventura era todavía más, porque había que pensar en el regreso, como les digo, en que nos podíamos perder y en la posible regañada que nos iban a dar, pero la verdad la aventura valía la pena. Porque aquí debe usted de comprender que aquí todo el pueblo es terreno pedregoso. No es una planicie, sino acá arriba, acá abajo. Por ejemplo, aquí está acá tan alto, allá ve usted acá abajo está más bajo, allá arribita más alto, todo eso, porque por la lava del volcán Xitle, ¿no? Entonces aquí, nuestros antepasados, mis antepasados, pues surgieron de que un tramito así, lo acomodaban bien para sembrar ahí. Entonces, esto es lo que se hizo aquí. Claro, es una parte, porque aquí el pueblo, si usted quiere, se divide en dos partes. Pedregal, que es este. Por ejemplo, más para allá tengo terreno, que ya es planicie. ¿Ya me entendió? Planicie. Sí. Ahí haga de cuenta que allá era un Xochimilco chiquito. Era un pueblo muy pintoresco, muy bonito, lleno de flores, de verduras, de frutas. Había pozos de agua limpia. Había mucho espacio, de hecho los terrenos eran muy, muy grandes. Porque todo era piedra, todo aquí y acá, y todo era un cerro. Que le digo que había nopales, tepozlanes, monacillo, algunas florecitas así, que luego daban unos como quesitos, y esos que encantados de la vida comiendo de esas semillitas que daban, muy bonitos que estaban aquí, pero había mucha hierba sobre de la piedra. Sobre la piedra había muchas hierbas. Había allí ¿cómo se llama? Un zapote blanco. Nopales. Nosotros fuéramos chavacos, pues nos gustaba andar ahí, juntando hierbas, florecitas.
En nuestro caminar, recuerdo que encontrábamos pero gran variedad de hierbas, árboles, arbustos. Entre ellos, el popotillo es una planta que los pobladores utilizaban porque tiene unas estructuras como popote y las usaban para construir sus papalotes. También veíamos burseras, los cactos, el palo loco que tiene una flor que huele riquísimo. Hay un libro que se llama Historias que brotan de las rocas, que es una compilación de historias de aquí de la Reserva del Pedregal, que menciona que un poblador, ya que ya falleció, de Santa Úrsula Cuapa, comentaba que en octubre las mujeres y los muchachos, los jóvenes, venían a cortar aquí todas las hierbas que les eran necesarias. Entre ellas, si no mal recuerdo, la hierba del pollo, la hierba del aire, la doradita, la cabezona, la hierba del cáncer y la hierba de la golondrina. Increíblemente en esas épocas no había tanto cáncer y sí había muchas golondrinas. Ahora es todo lo contrario. También nos encontrábamos, como podrán ver, con muchísimos nopales. Yo creo que de ahí el libro también lo cita. A nosotros, los pobladores de aquí de San Pablo Tepetlapa, nos llamaban los nopaleros. Cabe mencionar que a nuestros vecinos de Santa Úrsula les llamaban con un nombre bellísimo que es tecuiche, y esto es porque eran similitud a una lagartija de collar bellísima que está en las rocas, en las grietas. Se le conoce como lagartija de collar, lagartija de grietas, lagartija de rocas del Pedregal, y le llaman tecuiche a esa lagartija. Las guayamilpas, había mucha agua, bastante agua. Es más, se ahogaron varios jovencitos porque ibas caminando y había joyas le dice uno a los agujeros, y varios se murieron ahí, pero estaba lleno de agua. Aquí hay un terreno que da de aquí hasta la otra cuadra, que es Suche. Es un terreno muy grande. Dentro de ese terreno también había un ojo de agua grande, muy padre. Que cuando yo estaba chiquillo, nos brincábamos a ese terreno porque estaba semi-abandonado. Tenía dueños, pero tenía muchos árboles, pero al centro había un ojo de agua grande. Y el agua estaba tan limpia que nos metimos a nadar ahí. Con el tiempo se fue cubriendo como de algas. Así se fue cubriendo poco a poco y ya no nos metíamos, porque aparte se puso fangoso. Pero de chiquillo, hace 45 años, nos echamos clavados, de hecho, con mis amigos. Igualmente las guayamilpas, nos hicimos de pinta las guayamilpas según nosotros a la pinta. Y en el agua, en la laguna que hay ahora, hace poco más de 40 años, el agua estaba limpísima. Y no sé si han ido, pero hay una parte donde hay unas rocas altas y está la laguna. Un trampolín. Así, una roca así que había del volcán. Y era una altura como yo, del calculo como de 3-4 metros. Y de ahí era nuestro trampolín. Y ahí estamos como chamacos, como en nuestra alberca privada. También allá en el terreno que tenía mi abuelita, por parte de mi papá, tenía 3 pozos. Y aquí abajo había más pozos, había un ojo de agua. Ahí donde está materiales, les digo. Materiales. Los materiales, ahí estaban los lavaderos. Ahí había un ojo de agua y ahí se iba la gente a lavar. Teníamos agua potable porque hasta eso sí el gobierno sí nos puso, pero eran llaves comunitarias, o sea, de una llavera para todo. De los fundadores del pueblo de San Pablo y de toda esta zona del Pedregal, subsistieron en sus necesidades de agua potable, de agua limpia, a partir de estos ojos de agua que venían escurriéndose desde la parte alta del Ajusco y que después de haberse filtrado durante varios kilómetros, afloraban en algunos puntos aquí en la parte baja del Pedregal. Uno de esos puntos está en esta intersección que les comento, que ahora se conoce como el corredor de museo, esquina con Suchi. Todavía, a partir de algunos comentarios de los vecinos, tenemos algunos escurrimientos que afloran en estos ojos de agua y que ahora están canalizados al drenaje. Teníamos que llegar a esta parte baja para que muchos de los pobladores, hace una buena cantidad de décadas, pudieran tener el acceso al agua potable, que venía, como comentaba yo en su momento, desde la parte alta del Ajusco, pero que también se usaba, además de tomar, se usaba para lavar. Otro de los puntos interesantes con estas características era el lugar conocido ahora como Los Lavaderos. Ahora es un centro de barrio,
justo en el corazón del pueblo de San Pablo Tepetlapa, y que se dio como resultado también del encuentro de un ojo de agua que se canalizaba a una serie de lavaderos tipo vecindad, para que la gente pudiera llegar a lavar su ropa a este lugar conocido como los lavaderos. Entonces había un ojo de agua, inclusive no había hidrantes, no había llaves. Todo el mundo de ahí agarraba para tomar, y como corría, todo el mundo también a lavar ahí lavaban. Y de ahí se agarraba agua para tomar. Estaba fresquecita y rica, yo creo que se filtraba de la Jusco. Más o menos como de 1 metro de alto lo que salía. Y por aquí así, no, estaba padrísimo. Y todo, hasta la Candelaria, todo llegaba así. Los lavaderos estaban ya. Recuerdo que los abrían a las 5 de la mañana y veía a todas las señoras formadas afuera de los lavaderos. Abrían la puerta de los lavaderos y todas a aventar su trapo a los lavaderos para apartar cada quien su lavadero. Se llenaban los lavaderos, toda la gente, pues como no teníamos agua ni drenaje, todos los lavaderos se llenaban desde temprano. Y veía a las señoras llevar sus tinotas de ropa, porque eran muchos de familia. Entonces es algo de lo bonito de mi pueblo, que anteriormente ahí nos podíamos reunir en esos lavaderos y conocernos más. El 24 de San Juan nos bañábamos en la pileta. Ahí donde están esos lavaderos. Ese terreno lo regaló mi abuela, que todo esto era de ella. Aquí es donde estoy viviendo yo. Ese terreno lo regaló mi abuela. Entonces agarró, llegaron los de Coyoacán, cuando metían el tubo al agua. A ella le dijeron, dice, oiga señora, ¿qué nos podrá vender el terrenito? ¿De quién es ese terreno? Eso es mío, señor. Dice, ¿qué nos los podrá vender para hacer unos lavaderos? Dice, no, señor, no lo vendo. Se lo regalo para que... Recuerdo cuando era niña, varios lugares que corría el agüita. Todavía me tocó ver cómo corría el agua. Zanjas. Y a la orilla de las zanjas había... No me olvides, es una florecita azulita, pequeñita, como de entre mis 2 dedos, azul plumbago, que se da en las orillas de las zanjas. Había berros, todavía me alcancé a ver esa agua en lo que es un predio que le llaman La Virgen, allá cerca de Árbol de Fuego. Allá había todo eso, había zanjas y corría el agüita. No sé si conocen la calle de las Flores, donde hay una virgen. Sale a Colorines, la que va a Guayamilpas. Bueno, pero aquí saliendo por las Flores, en la esquina hay una virgen. Hacia acá adentro hay un señor que se llama El Camarón. Pues ahí hacia adentro también había las zanjas. Ahí me tocó verlas todavía. Aquí atrás, en la calle de Atenco. Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, 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 ay. Y aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está.
esos años había mucha agua, bastante agua que había, por todas las calles. Oxelo estaba unas que decían zancas, un caminito angostito y un lado y otro había agua. Acá en la calle del museo también había eso que les decían zanjas. Fíjese que había también en unos lugares donde había siembra, sembraban maíz, calabaza, y flores, tus milpas que les decía así. Allí en las zanjas, en lo que es la campana, porque fue la campana, porque ahora ya no existe. Eso era lugar de siembra. Y en medio de así estaba dividido cuadros y había mucha agua. Y todo eso tenía sus dueños. Tlaxcala, que le llamaban acá, a donde están ahora los edificios, ahora los departamentos que hicieron acá, allí en Oxelo, Tlaxcala, también era terrenos de siembra. Todo eso de los departamentos era terreno de siembra y flores. Los nopales todo el mundo tenía, entonces no era necesario. Lo que sí vendían eran flores. Sembraban gladiolas, flor de muerto en esta época, nubes, rábanos, alfalfa, lechuga, todo sembraban aquí. Y todos los predios aquí, las milpas eran rodeadas por zanjas, por agua. O sea, todos los predios tenían su puentecito para pasar cada uno, no había ni alambre de púas, nada. Todo estaba libre y con puentecitos muy rústicos, muy bonitos. Cuando yo era niño, por ejemplo, mis abuelos, sí, mi abuelo se dedicaba a la agricultura preponderantemente, y la mayoría de la gente, de los jefes de familia de aquella época, se dedicaban a la agricultura. Comercializar flores sobre todo. Las señoras de aquella época, las jefas de aquella época, sí, se dedicaban más que nada a la comercialización en los diferentes mercados de la Ciudad de México, en aquel entonces llamada Distrito Federal, sí, en aquel entonces llamado Distrito Federal. Por un lado, el trabajo más fuerte de la agricultura desde el sembrado de la semilla hasta la cosecha era responsabilidad de los padres, de nuestros abuelos, y la comercialización correspondía al área femenina, a las mamás. Todas las tierras que se trabajaban estaban aquí, en la Candelaria. Había otro núcleo de tierra, señorita, que estaba fuera de lo que es la geografía de la Candelaria, que era el ejido del pueblo de la Candelaria, que estaba en lo que ahora es el fraccionamiento Paseos de Tasqueña. Sí, sobre la avenida Tasqueña. Lo que era Paseos de Tasqueña era el ejido del pueblo de la Candelaria. También allá era una ramificación de las tierras laborables que se utilizaban para producir la flor sobre todo. Porque la Candelaria en un principio fue como dice la canción, ¿no? Una chinampa, ¿no? Porque aquí se sembró toda clase de verduras, toda clase de plantas, toda clase de flores. Entonces, aquí había mucha agua, que es lo que padecemos, ¿no? Había muchas zanjas, corría el agua por todo alrededor del pueblo. Teníamos acá en la parte de Santa Cruz donde se sembraba mucho maíz. Se sembraba olía, el margaritón japonés, la margarita, el delfini o el chícharo,
hasta la amapola se sembraba aquí. Digo, en ese entonces no sabíamos qué era la amapola. Nuestra gente de esa época principalmente se vivía del campo, vivía de lo que mismo que sembraba, de lo mismo que cosechaba. Muchos de nuestros antepasados vivieron también de hacer coronas. Cada temporada era una flor diferente. Por ejemplo, aquí, le voy a poner un ejemplo. El día 2 de la Candelaria, que usted debe saber que es la fiesta patronal de aquí del pueblo. Ese día se sembraba, por ejemplo, nube. La llevamos muchas veces, mi padre llevaba a bendecir la semilla a la hora de la misa, y luego otro día sembrarla. Sembraba en febrero para que saliera para el día 10 de mayo. Así ya todo, pues ya uno ya tenía más bien su calendario de qué flor salía en qué determinado ciclo, como ahorita, para el cempasúchil, para el Día de Muertos. Ya sabíamos en qué fechas tenía que sembrar el cempasúchil para que saliera para estos días, para la cosecha. Pues todo ya estaba más o menos nuestros antepasados ya sabían más o menos las fechas que se iban transmitiendo de boca en boca, ¿no? Sabían las fechas que había que sembrarse las flores para tener una buena cosecha en el momento oportuno, ¿no? De que hay días que son festivos y que se vende el olor, pues entonces, pues que hubiera una ganancia mejor, ¿no cree usted? Mi padre a cultivar la flor, a hacerla, y mi madre a venderla. Teníamos un puesto en la Lagunilla, ahí se vendía la flor. Y así muchos tenían en la Lagunilla, en Portales, en San Juan, en Beethoven, pues o en la calle andar vendiendo la flor, lo que se cosechaba. Se usaban las flores para el pueblo, todo eso. Me acuerdo que hace años, cuando había milpas, el día de San Juan, a San Juanito, le ponían su anda con hartos cañas de maíz con sus elotes ya ahí. Eso era su adorno de cañas de maíz, ya con que se cortaban la camisa. ¿Sí? Cuando había flor adecuada para lo que se hace aquí, porque aquí se hacen portadas, todo eso, hay flor adecuada y hay flor que no se presta para eso, debe ser para otra, pues para floreos, ¿no? No para, como aquí que se clava todo esto, no se adecua a esa flor. Los que se usan tradicionalmente es clavel, margaritón, pues es lo más común, margaritón, clavel, es lo que se usa más. Y follaje, es lo que se usa. Tenía uno que salir de aquí a las 6 de la mañana para llegar a traer el pasto para las portadas, con lo que el follaje de las portadas. Y había que sacar permiso para que te dejaran cortar. No cualquiera lo dejaban cortar. Si te agarraban sin permiso, te llevaban a Coyoacán. No, íbamos a hacer el pasto para las portadas que del festival que sea del Señor de las Misericordias, allí en el cerro de Zacaltepec. ¿Desde cuándo trabaja y vende la flor acá? Aquí hace 20 años. Anteriormente mi mamacita vendía la flor natural y con ella trabajábamos. Pero nosotros ya independientes hace 20 años. Se ven bien bonitas las flores y con el sol les da re bonita la luz. Más bonitas se ven. 25.
Nunca he venido, por ejemplo, un sábado antes del primer domingo de septiembre. Un sábado antes del primer domingo de septiembre, para que vean toda la gente que está en el vacío, trabajando las portadas, todo, y los tapetes que se hacen. Y los tapetes se hacen de acerrín, no son de flor. Antes, cuando se puede decir que aquí había asentamientos humanos, ellos podían haber adoptado algunas muestras como de agradecimiento en base a flores que cultivaban en esta, se puede decir, en esta región, en esta zona, y siendo que con el paso del tiempo estas tradiciones se adoptaron con un origen, se puede decir, prehispánico, y las adoptaron o se mezclaron con una religión ya católica, ¿no? Que es lo que ya viene siendo, se puede decir que el fundamento del pueblo de la Candelaria de Coyoacán. Y siento que es algo padre, ¿no? Porque esa relación que existe cuando te pueden preguntar a ti cuál es tu identidad cultural. O sea, la identidad cultural de un país es una identidad pluricultural, ¿no? Y si algo muy llamativo de México es algo prehispánico, el ser de un pueblo que mezcla estas dos cosas, que es lo prehispánico con la religión, y que tenga como resultado todas esas muestras como muestras artísticas que son todo lo que hacemos aquí, siento que es algo como que muy padre, ¿no? O sea, tú te pueden decir qué te identifica con la Candelaria y puedes decir todas esas tradiciones y son muestras o son identidades culturales de tu pueblo y que están como que arraigadas también a la identidad cultural de un país, ¿no? Yo siento que es como que la relación más padre que puede haber en todo esto. La Candelaria tiene 3 barrios, digamos, como que fueron los fundadores o como que el conjunto de barrios con los que se conforma la Candelaria, que son Santa Cruz, San Lorenzo y la Candelaria. Son 3 barrios que están dentro de la Candelaria, y se podría decir que en los tapetes de septiembre, cada cuadra o cada tramo de la calle de Emiliano Zapata es de un grupo vecinal, de una familia, y el tramo que nosotros hacemos, el de acá abajo de los lavaderos, es el más grande, y el cual lo hacían los señores que eran de aquí de San Lorenzo. Entonces, al momento en que ellos lo dejan de hacer, pues se deja de... Cuando nosotros entramos, cuando te comentaba de que ya no iban a ser ellos, pues iba a ser un tramo de los más largos, ¿no? Y pues dijimos, pues ¿qué onda? Pues vamos a tomarlo, y pues lo hicimos. Al siguiente año, otra familia que después del de San Lorenzo lo hacía, lo dejan igual de hacer, ya no lo hacen, y también lo agarramos nosotros, dijimos, pues vamos a expandernos hasta allá. Y ya lo agarramos, y como ya la cobertura se puede decir que era más grande, pues también era más como que el ingreso que teníamos que tener, ¿no? Y entonces fue por eso la decisión que tomamos de que, pues la mayoría de mis amigos son de aquí de San Lorenzo, y pues dijimos, pues si somos de San Lorenzo, pues nada más la gente como que de San Lorenzo sea la que da este tapete, ¿no? Que sea la que dé la cooperación para esto. De las dos ocasiones en que sí ya tengo definido desde antes el color, y en ocasiones en que ya tengo el diseño, lo dibujo, y ya que lo tengo ya acabado, ya le empiezo a meter los colores. Pero sí, todo ya, siempre que lo hacemos nosotros, sí ya todo está como que definido, o sea, el diseño ya lo tengo con los colores, los moldes, y ya ese día ya sabemos qué color va a ir en cada parte, no es como de que, mira, aquí ponle ahora amarillo. No, ya tenemos como que definido desde antes qué color va a llevar, para no nada más llegar ese día y montar el tapete. Va calientito, ¿eh? Ya no te lo voy a pintar hasta el rato. Uno de los recuerdos también muy bonitos para mí fue cuando yo siendo pequeño, mi papá tuvo el cargo de subdelegado aquí en el pueblo. Lo querían bastante porque ayudó mucho aquí. Y
también en su periodo él promovió las fiestas patrias. Se festejaban, hacían carreras de caballos, juegos pirotécnicos, hacían peleas de box, también hacían un pequeño ring, y ahí estaba muy ameno, muy bonito. Eso es todo con respecto. ¿Han visto la iglesia de aquí de División de San Antonio? Bueno, esa iglesia era de madera, de polines y de lámina de cartón. Entonces estaba muy pequeñita esa iglesia. Y un sacerdote que llegó hizo una ocasión que él le llamó el kilómetro de plata. Pedía a los pocos autos que pasaban pesos, que eran los de plata. Y con eso empezó a hacer la iglesia. Hay gente que inclusive vendían cosas, hacían como, ¿qué será, kermés? Y yo les platicaba que en 15 de septiembre hacían carreras y todo eso, y todo ese dinero se lo recolectaba para cosas de aquí del pueblo, inclusive para la iglesia. Sí, por donde está la iglesia de acá de San Pablo, ahí está una recta, y bueno, no había muchos autos. Ahí hacían las carreras de caballos, 15 de septiembre, el grito, ahí lo daban. 15 de septiembre era cuando se hacían las carreras de caballos. Participaban, pues, había una persona que era, pues, el que tenía más dinero, que se llamaba, se apellidaba Pabello, Don Luis Pabello. Él le proporcionaba los caballos, los mejores para las carreras. Eso se hacía el 15 de septiembre, fiestas muy bonitas con juegos pirotécnicos, las carreras de caballos en el día. En la tarde también se hacían unas peleas de box. Y pues cuando mi papá terminó su periodo, y aparte él ya no trabajó en el gobierno, entonces eso fue terminando su últimamente hacen, pero nada más procesiones, traen bandas de varios lugares, pero hasta ahí, y alguna feriecita que hacen ahí por donde vivía Don Luis Cabello. Eso es lo que hacen ahora, nada más, y las procesiones de San Pablo. Es todo lo que se hace hoy. ¿Dónde dice que se hacían las carreras y las peleas y todo eso? Bueno, había 2 o 3 lugares, que era lo que es ahora Calzada de la Virgen, y aquí donde es ahora la iglesia, que había un predio muy grande, que ahí es donde se hacían las carreras. Primero fue una iglesia así, ¿verdad? Pues una iglesia. Ahora es parroquia. Y el primer párroco que estuvo dice, pues muy triste que está esto, porque aquí ya parece una isla, porque ya la gente no puede pasar, porque la gente le tiene miedo a subir las escaleras del puente.
Ahí pasando División Norte, ¿o qué es pasando División Norte aquí del pueblo? No me acuerdo yo, pero sí, ya cuando ya tuve memoria, cuando a un ladito de ahí de División del Norte que pasaba el acueducto que venía de agua, hizo el departamento 2 pozos artesianos con 2 bombas eléctricas y saca la agua de ahí para mandarla para allá para la Condesa, que ya estaban como quien dice, el bombeo del agua para el sitio real. Entonces, al hacer esos pozos, nuestros veneros bajaron mucho, nos quedamos sin agua. Entonces se organizó el pueblo y fueron al departamento a pelear. Y sí se logró algo, porque el departamento se vio obligado a poner aquí a un lado de mi terreno, una bomba, y por allá atrás de la iglesia, otra bomba. Y se comprometió el gobierno a mandar diario gasolina para que esas bombas sacaran agua del subsuelo y no las echaran a las zanjas, para que nosotros tuviéramos agua para regar las plantas. Y sí duró algunos años, sí duró eso bastantes años. Venía de ahí de aquí del edificio que está grande, de aquí de bombeo, de ahí venía un señor con las cubetas de gasolina para esta bomba y la otra cubeta para la otra bomba y las echaban a caminar. Yo estaba trabajando, se acababa la gasolina y ya paraban, pero ya nos habían llenado las zanjas de agua. Y sí duró un tiempo, pero después, pues, en primer lugar, como le dije a usted, cambió el sistema ya del pueblo, ya muchos ya no se dedicaron a la siembra de la bola, a buscar trabajo en otras partes, y fue decayendo. Entonces el gobierno ya se acabó, quitó las bombas, ya no hubo agua, pues ya. Todos por eso empezaron más a vender los terrenos para que pues, tener un dinero, si se quiere guardarlo o hacer otros negocios, cualquier cosa. Como usted ve actualmente la arquitectura del pueblo La Candelaria, pues usted ya no ve tierras de labor, de agricultura, usted ya no ve milpas, ya no. Ya actualmente usted lo que observa son casas habitación, uno que otro negocito, o sea, bastantes negocitos de carácter básico. Ha habido vecinos que se han visto en la necesidad de vender sus terrenos. ¿Por qué? Porque sus proyectos, ya sus hijos crecieron, sus proyectos, sus metas ya salen del pueblo de La Candelaria. Sí, me refiero a salir el que pues ya son otros sus horizontes y dicen, pues yo tengo que vender porque a lo mejor mi hijo ya se fue a trabajar a Guadalajara por necesidad laboral o me voy a otra parte. Así es. Y esos vecinos que han vendido sus propiedades, en este caso sus terrenos, han dado pie a que vengan las compañías inmobiliarias, compren esos lotes y empiecen el desarrollo. Yo recuerdo que hace 10 años, cuando yo quise rentar, no había nada. O sea, solo eran cuartitos muy, fíjate, y no tiene mucho, o sea, digamos, hablando hace 10 años, muy rústicos, así como de, sí, el cuarto de la casa, te rentamos. Pero era más familiar. Y yo creo que de ahorita en estas fechas que todo el tiempo estoy viendo gente que pregunta, ya están construyendo departamentos, ya están construyendo, todos se están construyendo obviamente hacia arriba y ya precisamente para rentar. Y sí, ese es como lo que pasa yo creo que en todos los lugares, ¿no? La urbanización y los problemas del agua y todo eso, la gente como que a eso pues a muchos no les agrada, pero pues es parte del crecimiento, yo creo. Y sí, ya hay más lugares. Ya puedes escoger y aparte se ha vuelto muy caro, o sea, ya es caro, ya no es de 2,000 pesos, es de 5,000 para arriba. En el rubro de vivienda, que es por supuesto la parte más característica de casi cualquier localidad, podemos hablar de los asentamientos originarios que se tuvieron en grandes predios. Eran predios muy grandes que se tenían en el pueblo y muchos de ellos usados como casas de campo de personas que tenían sus residencias hacia el centro de la Ciudad de México y que venían acá a pasar el fin de semana. Me acuerdo de la familia Urrutia, que vive frente a la casa de ustedes. Me acuerdo de la señora Elena, que luego le vendió al señor Everardo Flores, que tiene una casa de campo espléndida y sensacional, que también colindaba con la de nosotros. La familia Salinas, que tenía su casa de campo en la parte baja también de Xúchil.
y varios otros vecinos que tenían sus casas grandes como las conocíamos, el licenciado Jaime, también vecino de nosotros, y que usaban las casas como casas de campo. Acordémonos, estamos hablando de los años 40, 30 o 40, desde ese punto me refiero, porque es la llegada de mi señor padre a este pueblo original, don José Rivas, y que nos comentaba en sus anécdotas pues, todo lo que había vivido, todo lo que había tenido que padecer y vivir para efecto de poder llegarse a sentar a un lugar tan agreste como lo vemos aquí en este parque sensacional de las Guayamilpas, que es uno de los últimos reductos que quedan junto con la Repsa en la ciudad universitaria, de cómo era el Pedregal desde la Jusco hasta Tasqueña. Dicho esto, bueno, nos parece que podemos explicar estos procesos. Hablaba yo hace un momento de la vivienda, de cómo se daban las casas grandes y las casas de campo. Sin embargo, también había mucha gente que empezaba a migrar del centro de la ciudad hacia esta parte, en aquel entonces rural. Les puedo decir que había una actividad rural importante, empezando por las zonas ganaderas, inclusive los establos. Había muchos establos en este corredor, desde Tasqueña, sobre División del Norte, sobre Pacífico, en Tlalpan inclusive, pero hacia adentro de los pueblos originarios se encontraban muchos establos que cumplían la función de poder proveer de alimento, leche particularmente, a toda la comunidad. No había lecherías, no había tiendas que se suministraran, no había refrigeradores que pudieran conservar la leche, y entonces el hecho de consumir leche era una situación, una actividad diaria, temprano, en donde tomábamos leche, salida de la vaca a escasas horas de haberse ordeñado a estos animales. Entonces esto nos da un panorama de la situación que se asemejaba mucho a una vida rural, o semi-rural o semi-urbana, como queramos ver. Por supuesto, el tiempo empezó a transformar el pueblo de San Pablo y por supuesto una gran parte de la ciudad. Estos pueblos originarios de los Pedregales no fueron la excepción, y empezaron a ser transformados hacia la parte de los 40 y 50 con un fenómeno que se le conocía como los paracaidistas. No sé si esté bien usado el término, no lo uso en términos denostativos de ninguna manera, pero así les conocían las antiguas generaciones, los paracaidistas. Y eran zonas, así en el Pedregal, en donde de repente aparecían asentamientos, personas, grupos que venían del interior de la ciudad. Me acuerdo que nos platicaba mi papá de la gente que venía de Guerrero, que venía de Michoacán, para fundar asentamientos nuevos, así completamente nuevos en la nada. Así como alcanzan a ver esta roca, no sé si alcance a ver, sobre esta roca empezaban a pegar tabiques o empezaban a hincar un polín y empezaban a fundar sus viviendas muy precarias con escasos recursos, y entraban en un proceso que ahora conocemos como el de autoconstrucción o el de autoproducción de la vivienda. El 99% de San Pablo Tepetlapa, me atrevería a decir también de los pueblos originarios, que hace un momento comenté, están cimentados a partir de estos modelos de la autoproducción y de la construcción. La misma gente, a su buen entender y saber, se ponía a pegar tabiques, a excavar, a sacar piedra. Por eso es que vemos muchas casas hoy todavía en donde los muros son producidos con piedra. Estoy en altito y es pura piedra. Hasta tengo una piedra todavía dentro. Y entonces había señores que se dedicaban a tirar la piedra con martillo y barreta y quién sabe, se les pagaba. Y luego había una piedra muy maciza, golpes y golpes, y la piedra no se deshacía. Entonces le echaban cohetes. Decía, sí, pero bien, hacían un hoyito, así haga de cuenta aquí, hacían un cartuchito aquí, que les decían cohetes de piedra. Ajá. Entonces agarraban y ahí lo ponían, y les escarbaban hasta que hacían el agujero. Y luego ahí lo tenían, le prendían y gritaban los señores, ¡cohete! Entonces la gente pues se escondía, ¿no? Y entonces se metían a sus casas y se tronaba el cohete. Haga de cuenta que se floreaba la piedra. Oh. Ya quitaban esa piedra, y si seguía vacía la piedra, pues le ponían otra. Empezó a crecer el pueblo,
ya con los hijos de los nativos, ya empezaron a agrandar, que un cuartito para un hijo y que otro para otro, y por fin que ahora ya están unos sobre de otros. Y fue cuando empezó a crecer el pueblo. Y estaba pues muy pobre porque había casas de adobe, casas con zacate, había muchas casas que tenían zacate. Y pero no, ya cuando los hijos crecieron y ya se fueron a estudiar y todo eso, pues ya cambió. Y últimamente lo que también nos cambió fue División del Norte y el museo, Diego Rivera. Don Diego iba a empezar a hacer el museo. Le comentó a mi papá que si le daba aquí este tramo para hacer carretera para pasar al museo. Mi papá se puso en unos momentos porque pues dice, no, pues es que es terreno para mis hijos, y pues cómo y qué. Y algún momento lo negoció, dice, bueno, pídele a las personas de aquel lado pues también que den algo, ¿no? Total que se lo llevó a las mejores cantinas y ahí lo convenció. Le dio unos traguitos y tenían buena amistad con mi papá, don Diego. Entonces mi papá ya aceptó, dice, mira, si tú me das aquí, yo te doy allá. Medimos, lo que me diste aquí, yo te lo doy allá. Que es ahora en el estacionamiento, exactamente. Y bueno, ya quedaron de acuerdo. Empezaron mandó a don Diego a demoler. Mi papá, mientras nos fuimos a una casa que tenemos acá adentro, y empezaron a meter maquinaria para hacer la calle. Don Diego, todo lo del museo, no resistencia nada. Precisamente don Diego por eso puso ahí en la piedra que donaba el museo al pueblo y al pueblo de México. ¿Por qué? Porque tenían mucha buena relación con toda la gente. Lo querían mucho a don Diego. La única vez que hubo desacuerdo fue cuando quisieron cambiar el pueblo a colonia. No pueden cambiarlo. En eso sí estuvimos todos en contra. Hacer una colonia en sí, en el pueblo, implica alinear todas las casas. Sí. Entonces todas las casas quedarían divididas. ¿Cómo van a meter una calle derecha de aquí a División del Norte? Tendrían que partir todas las casas. Sí, sí. Para hacer colonia y después hacer cuadras. No se puede. No se puede. Es pueblo. Lo mismo, por eso quedó el pueblo de los Reyes y el pueblo de la Candelaria. No pueden ser colonias. Pues fue en el tiempo de Salinas, cuando quisieron cambiar al pueblo, pero no. No dejaron. No se pudo. No quisieron nadie. Pues ¿cómo? Si tú tienes tu casa, por ejemplo, aquí nosotros tenemos. Y si la calle nos toca exactamente aquí, a la mitad, o sea, vamos a estar viviendo unos allá, otros acá. Y no, eso es lo único que estoy en desacuerdo, en que el pueblo seguiría siendo pueblo, no pueden cambiarlo, pero no fue un escrito de aquí nada más, se unieron todos los pueblos. Sí, ¿no? Por eso nadie... Las afectaciones que iba a traer todo este movimiento de los ejes viales prácticamente era la desaparición del pueblo. Porque al atravesar el eje 10 sur, al pueblo de la Candelaria lo iba a dividir en dos partes. Pero contábamos con que nada más iba a hacer esa cuestión. Pero ¿por qué te digo o por qué les decimos que iba a desaparecer el pueblo? Porque contábamos nada más la avenida del eje, pero no encontrábamos
no contábamos con las salidas y las entradas al eje, que es por eso que en ocasión anterior te platicaba yo que la iglesia prácticamente quedaba en glorieta junto con el panteón y a lo mejor hasta el panteón desaparecía. Entonces todo eso era lo que iba a afectar al pueblo de la Candelaria. Es por eso que decidimos entrar a la lucha. Yo fui uno de los que entró al último a la lucha, porque yo andaba en otros ideales, pero no contábamos con la afectación del eje, porque al principio el eje no nos afectaba tanto a nosotros, podríamos decirlo, porque el eje lo iban a pasar primero por la calle de Cerrito, que atravesaría calle Emiliano Zapata y iba a salir a Chocotenco, a División del Norte. Después, por influencias de alguien por ahí, lo bajaron más abajo, y después aún lo bajaron más abajo, que entonces sí ya es cuando nos afectaba a todos. En particular a mí el de Cerrito es el que más me afectaba en ese entonces, porque yo vivo allá en Cerrito, pero acá vivía mi esposa, bueno, mis suegros, y por medio de la compañera Carmen, el compañero Arturo y otros compañeros más, pues me invitaron a participar en este movimiento para empezar a luchar y a defender al pueblo. Ahí ya no defendimos nuestros predios, sino defendimos al pueblo de la Candelaria, porque sabíamos que de antemano todo esto iba a desaparecer y hacia dónde nos íbamos a ir o a dónde nos iban a reubicar. Un problema que teníamos más es que la mayoría de aquí del pueblo de la Candelaria no tenía escrituras. Entonces a eso también se estaba basando el gobierno para desaparecernos. Yo creo que como cualquier obra de esa magnitud tiene un impacto ambiental innegable. Lo vimos en otros ejes en la Ciudad de México, y cualquier traza urbana siempre va a tener, trátese de la obra que sea, va a tener un impacto ambiental. Eso, sin ser ecologista ni especialista, se puede concluir. El simple hecho de facilitar la circulación de miles de autos por ese eje 10, la afectación que iba a tener, como dice Pancho, entradas y salidas. O sea, la magnitud no la imaginamos, la magnitud que iba a tener en cuanto al mismo ecosistema. Hay aún todavía, a pesar de la urbanización, aún hay fauna y flora que iba a desaparecer. Aún la que existe ya no existiría ahora, ¿no? Entonces, no se diga la situación del agua, el drenaje. Tendrían que haber metido drenaje porque no hay drenaje para las lluvias, todo lo que implica la obra vial, la electrificación, todo eso tiene un impacto ambiental indudable, ¿no? Y yo creo que ese era uno de los principales problemas, porque no estábamos enfocados exclusivamente o únicamente en la cuestión ambiental. Para nosotros no estábamos conscientes de todo lo que implicaba. Como dice Pancho, nos preocupaba más dónde vivir y si nos iban a echar a destruir el pueblo, dónde íbamos a vivir, porque nuestros predios no tenían gran valor o las indemnizaciones que da el gobierno son muy bajas, ¿no? Y además todo lo que hemos platicado de otro tipo de impactos comunitarios que yo creo que en otro segmento se podría detallar, pero en cuanto a lo ambiental, creo yo que eso iba a ser la principal afectación. Después de la intención del gobierno de construir el eje 10, de continuar con el eje 10, hubo un proyecto de introducción de drenaje. Ahí nos percatamos que hay muchos canales con agua en todo el pueblo. Y en algún momento les platicábamos que la construcción de una gasolinera, que era un cárcamo, afecta pues enormemente. Y yo creo que definitivamente la construcción del eje 10 en un pueblo como este, pues sí va a afectar en muchos sentidos, sobre todo contaminando los mantos acuíferos, ¿no? Y se iban a cerrar esos mantos acuíferos. Ahí sí no sé técnicamente qué tanto impacto pueda tener para
la escasez del agua en el futuro, ¿no? Porque incluso se comentaba que los baños Pacífico que estaban aquí en Pacífico tenían su propio pozo y de ahí se alimentaban. Ya ellos no pagaban agua, porque había un pozo del cual se alimentaban. Entonces, pues en esa medida, yo creo que el impacto sí va a ser muy fuerte. Digo, todavía hay terrenos con árboles pues viejos, importantes, y que eso también iba a afectar. Claro. O sea, a la larga no tan solo era el pueblo, al final es la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, eran muchas las preocupaciones, sobre todo nuestra forma de vida, ¿no? Porque sí, o sea, sí había una preocupación de, bueno, si estos canijos nos quitan nuestra casa, ¿cuánto nos van a pagar? Pero sobre todo es, ¿a dónde vamos a ir a vivir? Si nosotros estamos muy acostumbrados a este pueblo. Es un estilo de vida muy diferente, o sea, es un mundo aparte, porque incluso uno puede estar aquí en el pueblo por semanas y no tenemos necesidad de salir a Pacífico, ¿no? O al Eje 10, porque todo lo tenemos aquí. O sea, nuestro mundo es el pueblo de la Candelaria. Entonces yo creo que sí iba a ser un impacto fuerte en todos los sentidos, pero ambientalmente, pues digo, la trascendencia iba a ser no tan solo el pueblo, sino la ciudad. Nos enteramos que literariamente iban a partir nuestro pueblo. Nosotras, las mujeres del pueblo de la Candelaria, nuestra idea era pues defenderlo a toda costa, y habíamos imaginado, porque además ya estaban aquí las máquinas, habíamos pensado pues que era importante que nosotras como mujeres, porque al final los hombres nos íbamos a enfrentar con las autoridades, que nosotras hiciéramos una valla para evitar el paso de las máquinas. Tuve mucha gente a mano, pero yo me quedaba con la naturaleza, con el paisaje, toda la forma que había en ese entonces y la tranquilidad, que ahora pues ya no hay. Pero bueno, pues, ver de qué forma se puede seguir disfrutando de lo que hay a la vista, ¿no? Pero sí, sobre todo eso, la naturaleza, el paisaje, que había hace 40, 45 años. Me da gusto recordar esa niñez tan bonita, aunque andábamos mugrosas, descalzas, cómo se inundaba la calle, perseguir los ajolotes, los sapos, cómo teníamos que acarrear el agua. Cuando llovía se sentía el olor a tierra mojada, se olía muy bonito. O sea, ya decían, ya se vienen las lluvias. Cuando caía la primera lluvia se empezaba a oler bonito, ¿eh? O sea, yo ese olor ya no lo he vuelto a oler. Sí. Solamente cuando va uno a los pueblitos, así. Ay, huele rico, como mi pueblo cuando estábamos chicos. Ahora ya no. Me preguntan qué significa para mí este espacio de los Pedregales. Significa conocimiento, significa disfrutar la naturaleza, significa respirar, pero sobre todo significa para mí paz y libertad. Hermosísimos los lugares. Tienen el recuerdo, ¿no?